A ver, ayer vimos que a partir de la definición de la demostración de la obtención del seno de alfa más beta y del coseno de alfa más beta, pues podíamos obtener un montón de fórmulas más, ¿vale? De hecho, a partir de ellas obtuvimos la de la tangente, luego obtuvimos la de el seno, coseno y tangente de alfa menos beta, ¿no? Utilizando esa relación que ya habíamos estudiado del ángulo opuesto del ángulo beta, ¿no? A partir de estas ya podríamos estudiar también las razones trigonométricas del ángulo doble, ¿no? Y claro, pues si podemos obtener las razones trigonométricas del ángulo doble, pues el ángulo mitad me lo pide a gritos, ¿verdad? Y entonces empezamos a obtener las razones trigonométricas del ángulo mitad, que ya empezamos ayer, ¿verdad? Y empezamos el ángulo mitad de alfa, que es ni más ni menos que alfa medios, ¿verdad? Bien, entonces se supone que yo las que conozco son las razones de alfa, ¿verdad? ¿Qué significa esto que yo pongo aquí? Conocemos las razones trigonométricas de alfa. Pues que en el enunciado de un problema me lo van a dar. ¿Entendéis? Eso es lo que quiere decir, simplemente. Que me lo van a dar, o que a mí con que me den el seno y me digan el cuadrante, el resto ya lo puedo calcular yo. O que me den una razón trigonométrica y el cuadrante, el resto ya lo puedo calcular, ¿no? Y entonces con eso ya puedo calcular todas las demás. Bueno, pues para obtener estas razones trigonométricas utilizamos dos fórmulas. Una de ellas, la relación fundamental de trigonometría aplicada al ángulo alfa medios, ¿no? Que esta la cumplen absolutamente todos los ángulos. Y la otra fórmula que utilizamos fue la del coseno del ángulo doble, pero aplicado a que alfa es precisamente el ángulo doble de alfa medios, ¿no? Entonces, como yo lo tengo que aplicar, la del ángulo doble, a un ángulo y su doble, pues el ángulo alfa es precisamente el doble de alfa medios. Por tanto, el coseno del ángulo doble es el coseno cuadrado del ángulo mitad menos el seno cuadrado de su ángulo mitad. ¿Todo el mundo entiende perfectamente la utilización de estas dos fórmulas? Esto es súper importante. ¿Todo el mundo lo entiende? Sí, vale. Entonces, ¿qué hicimos primero con estas fórmulas? Sumarlas, ¿no? Entonces las sumamos y vimos que, evidentemente, al sumar estas dos fórmulas, los senos se me anulaban y de ahí obtenía la fórmula del coseno de alfa medios, ¿verdad? Despejando, bueno, la voy a hacer porque total ya me da igual. Esto con esto se me anulaba y me quedaba 2 veces el coseno cuadrado de alfa medios era igual a 1 más coseno de alfa, ¿no? Y entonces, si yo despejo de aquí el coseno de alfa medios, ¿verdad? Este 2 que está aquí multiplicando pasa al otro miembro a dividir y luego tomo la raíz cuadrada. Luego el coseno de alfa medios sería más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa partido de 2. Pero ¿y por qué ese más menos? Hombre, porque evidentemente si alfa es un ángulo del primer cuadrante, alfa medios es del primer cuadrante. Pero si alfa es del segundo cuadrante, alfa medios es del primero. ¿Entendéis? Entonces yo tengo que elegir el signo dependiendo del cuadrante en el que esté alfa y como conclusión donde esté alfa medios. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tengo que hacer. Por ejemplo, si a mí me dan un ángulo alfa de 120 grados, su ángulo mitad es 60, está en el primero. Es decir, que si alfa está en el segundo cuadrante, ¿vale? Es decir, alfa está entre 90 y 180, ¿dónde estará alfa medios? Pues estará entre 90 medios y 180 medios, ¿sí o no? ¿Vale? Divido a todo por 2, ¿no? En esa desigualdad doble, ¿lo veis? Y entonces, ¿dónde está alfa medios? Pues está entre 45 y 90, es decir, está en el primer cuadrante, que es lo que a mí me interesa saber, ¿vale?
Siempre que me pidan una razón trigonométrica de un ángulo mitad, lo primero que tengo que determinar es en qué cuadrante va a estar ese ángulo alfa medios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si alfa medios está en el tercer cuadrante? Perdón, si alfa está en el tercer cuadrante. ¿Dónde está alfa medios? Pues nada, divido a todo por 2. ¿Vale? Y entonces, ¿esto dónde me sale? O sea, ¿en qué cuadrante estaría? En el segundo cuadrante. ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Está esto claro? Vale, bueno, esto lo voy a borrar de aquí porque no... Esto era para que entendierais por qué tenemos que utilizar ese más menos. Bien, ¿cómo voy a obtener ahora la fórmula del seno de alfa medios? Pues restando estas dos, está claro, ¿no? ¿Vale? Entonces voy a escribir las dos fórmulas otra vez, las voy a escribir colocaditas. Voy a escribir primero, en la primera, coseno cuadrado de alfa medios más seno cuadrado de alfa medios. Fijaos que he escrito lo mismo, lo que pasa es que he alterado el orden de los sumandos, ¿no? Como voy a restar, lo que voy a hacer es que voy a cambiar de signo a toda la ecuación de abajo, ¿no? Entonces me quedaría menos coseno cuadrado de alfa medios más seno cuadrado de alfa medios igual a menos coseno de alfa, ¿no? Y ahora ya, al cambiar de signo a toda la segunda ecuación, sumo esto, los cosenos cuadrados se me anulan, aquí me queda 2 seno cuadrado de alfa medios igual a 1 menos coseno de alfa. Con lo cual ya de aquí despejo el seno de alfa medios ya directamente, que me quedaría más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa partido de 2, ¿vale? Y este es el coseno de alfa medios. Y este sería la fórmula del seno de alfa medios. Me queda la tangente. Bien, para obtener la tangente de alfa medios, pues nada, divido el seno de alfa medios entre coseno de alfa medios. Y entonces sería más menos raíz de 1 menos coseno de alfa partido de 2 entre más menos raíz de 1 más coseno de alfa partido de 2. Bueno, más menos entre más menos, pues me dará más menos, dependiendo de dónde esté el ángulo, ¿no? Y luego, estas dos raíces las puedo juntar en una sola. ¿Y qué pasa con los doses de los denominadores? Pues que se simplifican, ¿verdad? Con lo cual me queda más menos, raíz, o sea, este 2 con este 2, y me quedará 1 menos coseno de alfa entre 1 más coseno de alfa, ¿vale? Y esa es la fórmula de la tangente de alfa medios. Sé que son muchas fórmulas, pero estas son... yo las que os puedo evitar os las evito, ¿vale? Porque memorizar fórmulas a mí tampoco me parece, pero bueno, cosas hay que memorizar. Y estas hay que sabérselas, porque es que aparecen mucho al año que viene, ¿vale? Entonces, en todo el cálculo integral aparecen fórmulas trigonométricas y hay que sabérselas, ¿vale? En realidad tenemos... seno y coseno, seno, coseno y tangente de alfa más beta, alfa menos beta, y luego tenemos el de 2 alfa y el de alfa medios, ¿vale? Entonces, estas hay que sabérselas de manera impepinable, no hay otra historia, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda de estas formulitas? Marcos, ¿te has enterado? Vale, muy bien. Venga, pues nada, continuamos. Ahora ya, ¿todo el mundo ha terminado de copiar esto? ¿Sí? ¿Todo el mundo ha terminado? ¿Carla? ¿Sí? Vale. Pues vamos con la corrección de este ejercicio que me pedían las razones trigonométricas de 25 grados, ¿no?
25 grados, pues será 37 menos 12, ¿no? Como ya teníamos todo calculado, pues ya tenemos aquí el seno de 25 es el seno de 37 menos 12, que es seno del primero por coseno del segundo menos coseno del primero por seno del segundo. Y nada, pues es sustituir y hacer cuentas, ¿vale? Es decir, que el seno de 25 sale 0,428, ¿vale? Y el coseno de 25 pues es el coseno de 37 menos 12, que es coseno por coseno más seno por seno. Sustituir números y calcular, ¿vale? Y ya está. Y en la tangente de 25 lo mismo, sustituir las tangentes y lo que me dé. Dime, Candela. ¿Estaría bien, por ejemplo, en la tangente hacer como siempre seno entre coseno? Como ya tenemos fórmula, ¿vale? Pues aplicamos fórmula. Es que a mí me salió el mismo resultado. Ya. Hombre, yo no os lo pondría mal, pero si en un ejercicio os piden utilizando el ángulo diferencia, seno, coseno y tangente hay que utilizarlo con la fórmula, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, hasta ahora no la teníamos, no la podíamos utilizar, pero ahora ya la tenemos y ya la tenemos que utilizar, ¿vale? ¿Alguna duda de este? ¿No? Vale, continuamos. El siguiente, me dan el coseno de 78 y el seno de 37, ¿no? Y me pide las razones trigonométricas de 41 y de 115. ¿Quién es 41? Pues ya lo vemos aquí, ¿no? Es 78 menos 37, ¿no? ¿Vale? ¿Y quién es 115? Pues 115 es 78 más 37, ¿no? Un momento. Ay. Vale, pues nada. Ya lo primero que hacemos es calcular el seno de 78, conocido el coseno, ¿no? Que me da esto. Y el coseno de 37, conocido el seno de 37, que es esto, ¿vale? Fijaos que aquí, por ejemplo, para calcular el seno del ángulo de diferencia, divide seno entre coseno. ¿Lo veis? Si nosotros hubiéramos calculado la tangente de 78 y la tangente de 37, pues utilizamos la fórmula. Nos da exactamente igual, ¿entendéis? Va a dar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo les da estos resultados? ¿No? ¿No os sale? No, con la fórmula. La de la tangente. ¿No os sale lo mismo? ¿Esta de aquí abajo? No, el de 41. La de 41. A ver, vamos a calcular la tangente de 78. La tangente de 78 es que... A ver, la calculadora no me la he traído. La tangente de 78 es 0,98 entre 0,2. Divide 0,98 entre 0,2. Vale. Y ahora la tangente de 37, 0,6 entre 0,8. Eso es 0,75 seguro. Vale, pues entonces la tangente de 41, que es la diferencia, sería tangente de 78 menos tangente de 37. ¿Sí? Todo eso dividido entre, paréntesis, 1 más tangente de 78 por tangente de 37. Ah, vale. Error de fórmula, ¿no? Vale. A ver, cuando es la suma, arriba es un más. Cuando es la resta, arriba es un menos. Y el signo de abajo es el contrario. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿A todo el mundo le da estos resultados? ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada, este es aplicar formulitas y pim pam, ¿no? Vale, me dice este, hallar el valor exacto de las razones trigonométricas de 75 a partir de 30 y 45. Este ya lo hicimos en clase, ¿vale? Este lo hicimos en clase, me parece, ¿no? Lo puse como ejemplo. Creo recordar, pero bueno, da igual.
Creo recordar que cuando vimos el seno del ángulo suma, os puse este, me parece. Pero bueno, a ver. Esto lo expliqué el lunes, ¿no? Ahí lo tenéis. ¿Vale? O sea que lo teníamos hecho. ¿Vale? Pero bueno, da lo mismo. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Lo único que hay que hacer es desarrollar. Si me piden el valor exacto, fijaos que me dicen valor exacto. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que no puedo calcular estas raíces, que lo tengo que dejar así. ¿Vale? Coseno de 75, lo mismo, aplicar fórmula, y la tangente de 75, pues aquí. Utilizando las tangentes de 30. Esto está racionalizado, ¿eh? Esto hay que racionalizarlo multiplicando por 3 más raíz de 3 y al final pues sale esto. Hacedlo. ¿Os sale así, racionalizado? Vale. Lo interesante es el apartado B. Me dice, ahora que ya conoces las razones trigonométricas de 75, calcula la de estos ángulos, ¿vale? Y estos ángulos pues los tengo que utilizar relacionándolos con 75 grados, ¿vale? ¿Quién es 105 relacionado con 75? Venga. El suplementario, es decir, 105 grados es 180 menos 75. Luego es el suplementario, 105 es suplementario de 75. Vale. 165. Suplementario y complementario. ¿De quién? Suplementario porque 180 menos 75 me da 15. Fijaos que yo también podría poner 165 como 75 más 90, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Con la fórmula del seno del ángulo suma. Claro, es que yo el primero he hecho 75 más 30. También me vale, ¿vale? El caso es que utilicemos las razones trigonométricas de 75, que es lo que me pide, ¿entendéis? Bien, el siguiente, ¿quién sería 15 grados? La mitad de 30. La mitad de 30, ¿vale? Fijaos que como en el apartado A utilizo las de 30 y 45, ¿vale? Pues puedo utilizar 15 grados como la mitad de 30. Puede ser 90 menos 75. 90 menos 75 también. ¿Vale? No hay una única manera. Vale, 195. ¿Quién sería 195? Con 75. A ver, 195. Es 195, ¿no? Pues está claro, ¿no? ¿No? 270 le quito 75, ¿no? ¿Sí o no? Y ya tengo las de 75 ahí. ¿Lo veis? ¿Y 135 cómo? Utilizando 75... ...75 más 60, ¿no? ¿Vale? Porque 60 las conozco, ¿entendéis? O sea, siempre puedo utilizar razones trigonométricas que conozca, ¿vale? Las de 75 las tomo de lo que ya tengo aquí calculado
Y estas las pongo en función, dime, Candela. Yo he utilizado 180 menos 45. Pero es que me dice utilizando el apartado A. Vale, como el apartado A tengo 45, bueno, pues no estaría mal. Pero en realidad estaría mejor utilizando, ¿vale? Exactamente. Bueno, fijaos que aquí 105 pone 30 más 75, ¿vale? Este es el solucionario del libro, ¿vale? Entonces, bueno, yo he puesto 180 menos 75, con 30 más 75 sale exactamente igual. O sea, los resultados no van a variar, ¿eh? Utilicemos el que utilicemos, ¿vale? Si utilizamos 180 menos 75, como yo he dicho, ¿qué razones trigonométricas, qué fórmula se utilizaría? La del ángulo de diferencia, ¿no? El seno de 105, os lo voy a hacer para que veáis que da exactamente lo mismo, ¿eh? El seno de 180 menos 75, ¿no? Esto, además es que esto es el ángulo suplementario de 75. Entonces los senos de ángulos suplementarios, ¿cómo son? Luego el seno de 75, ¿cuánto me salía? Raíz de 2 más raíz de 6 partido de 4, ¿no? ¿Sí o no? Y ved que sale exactamente lo mismo. Aquí, ¿lo veis? Quizá aquí da un poquito más de vuelta, ¿vale? Pero sale exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Cómo sería utilizando 180 menos 75? El coseno de 105 sería el coseno de 180 menos 75. Como son ángulos suplementarios, ¿cómo son los cosenos de ángulos suplementarios? Opuestos. Luego este es el opuesto del coseno de 75. El coseno de 75, ¿cuánto me había salido? Raíz de 6 menos raíz de 2, ¿no? ¿Dónde vas, Maribel? Luego esto es menos raíz de 6 menos raíz de 2 partido de 4. Le cambio el signo y me queda raíz de 2 menos raíz de 6 partido de 4, ¿vale? Y ved que sale exactamente lo mismo calculándolo con 30 más 75, ¿vale? Bien, ¿cómo calcularíamos la tangente de 105? Hay veces que esta fórmula no se puede utilizar si la tangente del ángulo requerida no existe, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo que utilizar la tangente de 270, pues no me va a valer porque no existe. Entonces tendría que dividir directamente el seno entre el coseno. ¿Entendéis? O sea, esa fórmula se puede utilizar siempre y cuando la tangente del ángulo que yo tengo que poner existe, ¿vale? Luego, esto sería la tangente de 180 menos 75, que como es un ángulo suplementario, pues sería la opuesta de la tangente de 75 grados. Y la tangente de 75 grados, a ver cuánto había salido. Raíz de 3 más 2. Luego esto es la opuesta de raíz de 3 más 2. Es decir, bueno, lo podemos dejar así que está perfecto. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Vamos con los siguientes. El siguiente ángulo era 165. Nosotros, como hemos puesto 165, este es el primero. Nosotros hemos puesto 165 como 90 más 75, igual que os lo ha puesto aquí, ¿lo veis? Entonces, pues nada, utilizamos esto, ¿vale? Fórmula del ángulo suma, sustituir y calcular, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? No, vale. Vamos con el siguiente. El siguiente era 15, que efectivamente lo habíamos puesto también así, ¿no? Que ha dicho Óscar. 90 menos 75.
pues como es el ángulo complementario, pues esto lo podríamos relacionar directamente, ¿no? Seno de 15 es el coseno de 75 porque son ángulos complementarios, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, con las fórmulas del ángulo diferencia o las relaciones que nos conocemos, ¿vale? Pues calculamos esto. Vale, 195. ¿Cómo habíamos puesto 195 nosotros? 270 menos 75, ¿no? ¿Vale? Fijaos que aquí, por ejemplo, en esta de aquí, la tangente de 15 no podría utilizar la fórmula de la tangente de 90 menos 75. ¿Por qué? Porque la tangente de 90 no existe, ¿vale? O sea que aquí necesariamente tengo que dividir esto entre esto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es muy importante. Jennifer, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Seguro? ¿Y Beatriz? O sea, yo aquí no puedo utilizar la tangente de 90 menos 75 porque la tangente de 90 no existe, luego no lo podría calcular. Entonces, obligatoriamente tengo que dividir el seno entre el coseno, ¿vale? Aquí, con la tangente de 195 me pasa lo mismo, porque la tangente de 270 tampoco existe, ¿vale? Con lo cual tengo que dividir necesariamente seno entre coseno, ¿vale? Bien. 135, no sé cómo lo habíamos puesto nosotros. ¿Cómo habíamos puesto 135? 75 más 60. 75 más 60. Bueno, también es 180 menos 45, ¿no? Pero yo preferiría usar 75 más 60, porque así utilizo las razones trigonométricas de 135. O sea, de 75, que es lo que me han pedido. Bueno, en cualquier caso da lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues visto esto, a ver, ¿alguna duda de todo esto? ¿Alguna duda de todo esto? ¿No? Vale, un momentito que vamos a ir al libro, porque vamos a aprender a obtener relaciones de fórmulas, ¿vale? Bueno, y ya de aquí, ya de fórmulas, en vuestro libro os voy a enseñar que tenéis más, pero de momento esas no me interesa que las usemos, ¿vale? Nosotros seguimos en nuestro tema 3, que es trigonometría, ¿vale? Aunque aquí en vuestro libro está mezclado todo entre el 4 y el 5, pero bueno, nosotros seguimos este criterio, ¿vale? Ahí. Mirad qué chulo, viene aquí cómo representar lo que es la gráfica de la función seno, ¿eh? Cogéis un folio, trazáis la diagonal del folio, ¿vale? Que sea transparente, claro. Y entonces luego unís cada pico con su correspondiente consecutivo y mirad qué bonito queda. Esa es la gráfica del seno. Esta de aquí. ¿Lo veis? Y luego lo mismo, también podéis coger una vela, rodearla, si lo partís con un ángulo de 45 grados, eso sí, ¿vale? La curva que sale en el papelito resulta que es la gráfica del seno. Bueno, a ver, mirad, aquí tenéis todas las fórmulas. Estas son las que no quiero que de momento os aprendáis, ¿vale? Estas no, nosotros de momento no las vamos a usar, ¿vale? Las de la página 139 creo que son, ¿vale? Esas de momento no las vamos a usar. Vale, antes de meternos con las ecuaciones trigonométricas, que son el único tipo de ecuaciones que nos quedan, ¿vale? Pues vamos a ver las relaciones entre razones trigonométricas. Mirad, vamos a esto, por ejemplo. Vamos a la página 148, creo que es de vuestro libro. El ejercicio 12.
¿Es la página 148? ¿Este? Sí, vale. El 12. Mirad qué me dice aquí. Desarrolla en función de las razones trigonométricas de alfa y simplifica las siguientes expresiones. Ven. La primera es seno de 45 más alfa menos coseno de alfa menos 45. Vale. ¿Qué me está queriendo decir esto? Pues nada, esto lo que me está queriendo decir es que tengo que desarrollar estas fórmulas, ¿vale? Y dejarlo todo en función del ángulo alfa, ¿vale? Y simplificado todo lo más que pueda, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Quién sería el seno de 45 más alfa? Si no conozco las razones trigonométricas, no hace falta. Me dice que lo deje en función del ángulo alfa, ¿vale? ¿Estamos? Entonces, ¿quién sería el seno de 45 más alfa? Seno de 45 por coseno de alfa más coseno de 45 por seno de alfa, ¿no? Todo eso es el seno de 45 más alfa, ¿verdad? Y ahora, menos, abro un corchete. ¿Por qué? Porque el coseno de esa diferencia va a ser una suma, luego ese menos le va a afectar, ¿entendéis? Entonces tendré coseno de alfa por coseno de 45 más seno de alfa por seno de 45. Y cierro el corchete. Bueno, aquí ya veo que lo único que tengo que hacer o lo único que puedo hacer, porque no tengo ningún sumando es igual al otro, ¿verdad? Pero en el momento en que sustituya las razones trigonométricas vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque lo que tiene de especial 45 grados es que su seno y su coseno, ¿cuánto valen? Valen lo mismo, que es raíz de 2 partido de 2. Luego yo aquí tendría raíz de 2 partido de 2 por coseno de alfa, que no lo conozco ni me hace falta, más raíz de 2 partido de 2 por seno de alfa, menos, ya voy a quitar el corchete, raíz de 2 partido de 2 por coseno de alfa, menos raíz de 2 partido de 2 por seno de alfa. ¿Y qué es lo que pasa aquí ahora? Ahora sí que tengo cosas iguales, perdón, cosas opuestas, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes son opuestos? Raíz de 2 por seno de alfa y menos raíz de 2 partido de 2 por seno de alfa, ¿no? Y lo otro también son opuestos, es decir, que esto también es opuesto de esto. Luego, ¿cuánto me queda esto? Pues 0 patatero. ¿Vale? ¿Lo veis? Y lo he simplificado lo más que he podido. Vale, vamos con el B. El B es coseno de 2 alfa partido de coseno de alfa más seno de alfa. Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué os parece que tengo que hacer aquí? Desarrollar primero el coseno de 2 alfa. ¿Quién es el coseno de 2 alfa? La fórmula del coseno de 2 alfa. Sería, si no me acuerdo, pienso en la fórmula del coseno de alfa más alfa. Sería coseno por coseno, es decir, coseno cuadrado de alfa, menos seno por seno, ¿no? Seno cuadrado de alfa. Vale. Ahora, ¿qué se nos ocurre aquí? Yo tengo que simplificar esta expresión, porque es lo que me piden. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer aquí? ¿Alessandro? Alejandro. Es que hay otro Alessandro, no hay otro. Alejandro, ¿qué se te ocurre?
No puedo quitar nada porque todo lo de arriba está restando y lo de abajo sumando. Rosángela. Tangente. No. Beijino. Shinju. Me has cortado. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿No se os ocurre nada? A ver, mirad, es que tenéis que mirarlo con ojos cariñosos, hombre, venga. A ver, ¿qué es lo que tengo arriba? Una resta, pero ¿una resta cualquiera? No, una diferencia de cuadrados. ¿Y una diferencia de cuadrados de dónde proviene, chicos, chicas? ¿De dónde proviene una diferencia de dos cuadrados? A ver, si yo os escribo esto, ¿de dónde vemos que viene? De una identidad notable, un producto notable, ¿no? Es decir, sería A menos B por A más B, ¿no? Luego sería coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa, ¿no? Madre mía, si es que los productos notables están en todos los lados. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Abajo, coseno de alfa más seno de alfa. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora sí que puedo simplificar. ¿Por qué? Porque aquí tengo una multiplicación, ¿no? Y este factor son iguales. Por tanto, esto es igual al coseno de alfa menos el seno de alfa. Me ha quedado bastante arregladito, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos con el siguiente. El C. Coseno cuadrado de alfa medios por seno cuadrado de alfa medios más un cuarto coseno cuadrado de alfa. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde os parece que podemos empezar? Sustituir el coseno de alfa medios al cuadrado, ¿no? ¿Quién es el coseno cuadrado de alfa medios? A ver, revisamos las formulitas que hemos obtenido hoy. Fijaos las formulitas que hemos obtenido hoy. Bueno, más o menos no. No. El coseno cuadrado sería, fijaos en una cosa, el coseno cuadrado, si yo lo despejo, me queda 1 más coseno entre 2, ¿no? O sea, sin más menos, ¿no? Y el seno cuadrado me queda 1 menos coseno entre 2, sin más menos, ¿no? Porque son al cuadrado. ¿Entendéis? ¿Lo veis? Vale, entonces aquí lo que tengo es, sustituyo, ¿no? Y me quedaría 1 más coseno de alfa partido de 2 por 1 menos coseno de alfa partido de 2 más un cuarto del coseno cuadrado de alfa, o lo que es lo mismo, coseno cuadrado de alfa partido de 4, ¿no? Vale. ¿Qué puedo hacer con estas dos fracciones? Pues multiplicarlas, ¿no? Y además lo de arriba, ¿quién es? Un producto notable, ¿no? 1 más coseno por 1 menos coseno sería 1 al cuadrado, que es 1, menos coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Partido de 2 por 2, 4. Más coseno cuadrado de alfa partido de 4. Y esto lo puedo juntar en una sola fracción, ¿no? Porque ya tienen el mismo denominador. Y 1 menos coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa
partido de 4, esto se me hace 0 y me queda 1/4. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido esto? ¿Eh? Vale, esto es jugar con las fórmulas. Bien, pues os dejo el 13 para que empecemos a hacerlo. El 13, el 14 y el 15. Venga. Ya, Alejandro, ya. Venga. Venga. Mañana vemos las ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Venga, empezamos por este. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer aquí? A ver, venga. Positivo por una sugerencia buena. ¿Qué podemos hacer aquí en esta expresión? Lo que me dice el enunciado es simplifica esa expresión. Poner lo que es cada cosa, o sea, la cosecante, la inversa del coseno, la cotangente y así. Y la tangente, Exactamente. seno, pater. Sustituir cada razón trigonométrica por su definición en función de senos y cosenos, ¿vale? ¿Quién es la cosecante? La inversa del seno, ¿no? ¿Quién es la cotangente? Coseno entre seno, ¿no? ¿Y quién es la tangente? Seno entre coseno. Pues venga, vamos allá. María. ¿Estáis todos hoy? No, falta Irene. Ah, es verdad. María, positivo. Vale. No se me puede olvidar poner el ángulo, ¿verdad? La X en este caso. Al estar 1 entre el seno de X no se puede pasar para abajo. ¿Eh? Que el seno, o sea, 1 entre el seno de X no se puede pasar. Sí, ahora dividiremos. Pero fíjate que si yo hago esto primero, ¿quién es coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X? Ay, no me lo puedo creer. ¿Eh? ¿Quién es coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X? 1. ¿Ya está? 1. ¿Por qué? 1. Porque es la RFT, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, eso siempre vale 1, ¿vale? Entonces, como dice Óscar, no puedo... Sí, es que ya puedo, aquí ya puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar el seno que divide y el seno que divide. Luego, ¿qué me quedaría? La inversa de el inverso del coseno, ¿no? O sea, coseno de X. A ver, ¿está claro esto? ¿Sí? Venga, vamos con el B.
A ver, un momento que me voy a poner un fondito. Venga. Vaya, no me la tomo. Bueno. Bueno, este no hace falta ni que os diga cómo empezar, ¿no? A ver, ¿queréis que os la haga un poquito más grande? Es que no, aquí no puedo. Es que no lo hace más grande. Es que va hiper lento. Nada, tranquilos, es que esto va a su bola. Qué lentitud, ¿eh? Bueno, venga. ¿Por dónde empezamos? Productos notables, venga. ¿Arriba o abajo? Abajo. Arriba también, ¿no? ¿Arriba no puedo separar? Claro, eso sería... Lo de arriba es coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿no? Por coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿no? Y abajo tendría seno cuadrado de x menos... Jorge Rueda, por favor, ven a secretaría. Jorge Rueda. ¿Se va? A ver, ¿qué cosas tengo aquí? A ver, en este primer paréntesis tengo coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿no? Que no es lo mismo que seno cuadrado menos coseno cuadrado, es que son opuestos, ¿no? Es como tener arriba 7 y abajo menos 7. El coseno cuadrado más el seno cuadrado, ¿cuánto vale? 1, ¿vale? Esto de aquí vale 1, ¿vale? Por tanto, me quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x dividido entre su opuesto, ¿no? Que yo puedo sacar factor común aquí un menos y entonces me quedaría aquí menos y aquí más y ahora ya sí que lo puedo simplificar, ¿no? ¿Lo veis? Y entonces me quedaría 1 partido de menos 1, que es menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues para mañana termináis el 14 y el 15, ¿vale? ¿De acuerdo? Y mañana hacemos ecuaciones trigonométricas. Sí. Vale, pues ya lo tenéis ahí apuntado, ¿vale? Para mañana eso. Por favor, no dejéis para muy tarde estudiaros esto, porque es que si no luego se atraganta mucho, ¿eh?